Hola, este mensaje es para comunicar que esta es una historia antigua que deje de subir y ya está terminada, por lo que la subiré hasta el final. Si deseas ver la historia desde el capítulo 1, ve a la lista del canal y busca el título Fate Kill. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 45. Operación Destino. Matar, Arco 3, parte 12. No había muchas cosas que pudieran restarle impulso general a la actual guerra civil, pero la complacencia era sin duda una de ellas. Y Shirou no estaba dispuesto a cometer este error cuando él mismo sabía que en ese momento estaba en su punto más vulnerable y carecía de energía mágica. Mantuvo constantemente su vigilancia, confiando en el efecto de refuerzo de la espada que tenía en la mano y el mínimo de refuerzo para mantener su cuerpo en movimiento y funcionando correctamente. Delante de él se extendían los muros interiores de la capital, y más allá estaba el palacio real al que intentaba llegar. En el momento en que lograra entrar, localizaría al niño emperador, lo separaría de la influencia de Honest y luego lo expulsaría por su traición. Ese era el plan actual en esencia, pero garantizar su finalización era la parte compleja. Las calles de la capital estaban escasas de gente a lo largo del perímetro exterior. Teorizó que muchos más miembros prominentes de la capital ya se habían retirado ante la primera señal de conflicto. Además, probablemente habría sido un shock ver de repente a todos los defensores del muro exterior desaparecer en su reality Marble. Al menos, este fue el razonamiento que utilizó para justificar lo vacío que se sentía mientras avanzaba por las calles. Actuaba como parte de una unidad de vanguardia, mientras el Aina y Chouri fortificaban las posiciones que habían tomado en las murallas exteriores de la capital. Esto significó organizar a sus miembros y asegurar sus líneas de suministro con sus aliados de Wakoku, evitando al mismo tiempo cualquier posibilidad de sabotaje o contraataque. Sin embargo, esto no significaba que Shirou estuviera actuando por su cuenta. Los miembros de Night Raid que fueran lo suficientemente ágiles como para unirse a Shirou ayudarían a encabezar una ruta hacia el Palacio Real. Chelsea, de otra rama de Night Raid, se quedó atrás para transmitir su posición a Aina y Chouri en todo momento. En la guerra, la comunicación y el posicionamiento eran instrumentos clave para la victoria, y donde quiera que abriera el camino Shirou, los demás lo seguirían. El plan en sí sonaba bastante simple, pero se hizo basándose en las capacidades de Shirou como mago para superar toda oposición. Honestamente, Shirou sintió que le estaban dando demasiado crédito y se notaba. No pareces nervioso en absoluto. Lubok chasqueó la lengua hacia Leone, que estaba cerca de Shell, Mine y Bulat. Estaba actuando como el explorador avanzado del grupo, extendiendo los cables de su Teigu como antenas bastardas. Mientras tanto, Shiro estaba posicionado en el centro del equipo con Selka, Akame y Agenda en la retaguardia. Leone sacó la lengua, divertida porque Lubok la maldecía. Leone no era estúpido. Sabía que Lubok tenía razón al ser cauteloso, pero Leone no podía evitarlo por lo bien que iban las cosas. ¿Por qué habría de hacerlo cuando tenemos al emperador de nuestro lado? Bromeó, dándole un codazo a Shirou, quien mantenía un ritmo rápido con el resto de ellos. Hizo una mueca, y fue solo entonces cuando Leone se avergonzó. No todos tenían un Teigu que realzaba sus cuerpos como ella, así que se animó. Aún así, eso no significaba que ella no pensara que su punto fuera válido. Llamó a Lubok, con los brazos cruzados y una expresión engreída hasta el punto de que su falta de tensión la hacía parecer animada. Shirou venció a Sdeat, de quien más tenemos que preocuparnos en la capital además del cerdo gordo. Incluso si Honest todavía tiene su guardia secreta, Shirou simplemente hará eso otra vez, y yo sí, ¿qué fue eso? Yo no puede ser el único que sigue pensando en ello. Leone resopló al recordar que Shirou aún no había dado una explicación. En eso muchos otros estuvieron de acuerdo. Mirando a su alrededor, Shirou tuvo claro que no iba a salir de esto sin algún tipo de explicación. Sin embargo, una explicación real iba a pasar por alto, por lo que optó por algo que era la estimación más cercana a lo que podían considerar la verdad. Es mi arsenal personal. Cualquier arma u objeto que pueda necesitar está ahí, y con suficiente energía mágica, puedo atraer a otros a él. Entonces, Chelsea, que había estado escuchando en la parte de atrás, abrió mucho los ojos.
¿Andas por ahí con todos esos? ¿No era eso obvio? Para empezar, una Okánica de realidad era un reflejo de su mundo interior. ¿Dónde crees que guardo todas las armas que uso? Preguntó retóricamente. Muchos recordaron las escenas iniciales del asedio de la capital y el mundo que vieron. No pasó desapercibido que prácticamente todos esos armamentos en la armería eran Teigu. No es de extrañar que el imperio hubiera mostrado tal dominio en el pasado si la sangre del emperador tenía acceso a ese equipo. De hecho, por la magnitud de la armería, no sería descabellado que el primer emperador indicara arbitrariamente un número específico de Teigu para engañar a sus enemigos. Los ojos de Najenda brillaron, mientras que Chelsea estaba segura de que esta información sorprendería incluso a los comandantes y gobernantes más compuestos si se hiciera pública. Shirou se sentía incómodo con la forma en que los demás lo miraban, pero era más soportable que la alternativa. En verdad, la historia del imperio no fue tan compleja. Lo que sí era tratar de explicar la teoría mágica a aquellos que no tenían fundamento o ni siquiera necesitaban saberlo. De todos modos, cuando vio el brillo en sus ojos, específicamente en Najenda y Lubok, decidió poner fin a cualquier idea sobre cómo podría usarse para infiltrarse en el Palacio Real. No te emociones demasiado. Shirou habló, sacudiendo la cabeza. Probablemente no volverá a aparecer. ¿Pero por qué? Leona se quejó. Estaba claro que ella, como algunos otros, incluido Mine, ya estaban contando sus pollos antes de que nacieran. Tengo poca energía mágica, dijo sin piedad, sonriendo irónicamente ante su decepción. Ni siquiera me queda suficiente para arreglar mi brazo y mucho menos desplegar la armería nuevamente. Mi equipo actual es todo lo que me queda. Akame mantuvo una cara seria ante la respuesta. Sutilmente, cambió el vendaje improvisado que había usado para vendar la herida de arma blanca en su pecho. Todavía le dolía y cualquier movimiento vigoroso corría el riesgo de reabrirlo, pero por el momento era soportable. Conociendo a Shirou, forzaría algún tipo de curación de Teigu si fuera en beneficio de alguien más que él mismo. Si él estaba dispuesto a sufrir por su brazo izquierdo destrozado, entonces ella podría soportar sus propias heridas. Fue en ese momento que Najenda tarareó pensativa. Dijiste probablemente. Señaló. ¿Cómo funciona eso si tu energía mágica es baja? ¿Tiene algo que ver con el motivo por el que te desmayas? Shirou se puso rígido, casi tropezando medio paso. Joder, qué perspicaz. Su expresión se volvió sombría aunque apenas por un instante. Sin embargo, todos los que lo rodeaban eran asesinos o asesinos de una forma u otra. Su percepción no puede subestimarse. Todos habían notado el cambio sutil en la expresión de Shirou ante la conjetura de Najenda y se pusieron pensativos. Se quedaron en silencio, sus miradas presionando por una respuesta a su manera. Lástima que no me la dio. Esta no era su carga para cargar o preocuparse en este caso, sino la de él. ¿Cuánto tiempo nos llevará a llegar al castillo si seguimos la carretera principal? Shirou cambió de tema utilizando un tema más urgente, algo que nadie dejó de desaprobar. De todos modos, Najenda era una profesional. Si es la carretera principal, es probable que esté fuertemente custodiada y fortificada, y si realmente tienes poca energía mágica, entonces eso no te hace diferente a cualquiera de nosotros. Tendremos que andar con cuidado, y eso significa ir alrededor, o tomarse el tiempo para atravesar con la seguridad como enfoque. Conozco una manera más rápida. Leone señaló en una dirección que se alejaba de la carretera principal y se dirigía hacia las calles laterales y los callejones sucios. ¿Te refieres a los barrios marginales?, preguntó Mine, levantando la ceja. Bueno, ciertamente era viable. Leone asintió como alguien que conocía bastante la vida en los barrios marginales. Conozco estos barrios marginales como la palma de mi mano. Así que síganme. Leone superó a Lubok y abrió el camino. Wave no sabía qué tan lejos se había retirado de los muros exteriores de la capital, pero lo que sí sabía era que todavía no se sentía cómodo ni siquiera a su distancia actual. Su corazón latía rápidamente en su pecho, y una parte de él no podía evitar seguir mirando constantemente por encima del hombro.
Fue un milagro que hubiera logrado escapar. Desde el momento en que el mundo al que fue arrastrado comenzó a desmoronarse y hacerse añicos, Wave fue muy consciente de que él y Kurome habrían sido asediados por la fuerza enemiga si no hubieran huido inmediatamente. Wave no lo sabía, pero fue la luz blanca sobre su cabeza lo que hizo que las fuerzas enemigas se detuvieran en su persecución, dándole la oportunidad de escapar. Desde entonces, había estado en una carrera desesperada hacia un lugar seguro al extender demasiado la resistencia consumida por su Teigu, envuelto alrededor de él como una armadura. Su respiración era ronca y sentía los brazos y las piernas entumecidos. Fue solo cuando llegó a los muros interiores de la capital que se sintió lo suficientemente seguro como para desconectar su Teigu y reposicionar a Kurome, a quien había estado cargando, en una posición sentada. Apoyó su espalda contra una pared y trató de alejarse, pero Kurome se aferró a él. Ella no soltó su brazo y todavía estaba en estado de shock. Las manos de Kurome se apretaron con fuerza, sus rasgos estaban pálidos y sus pupilas dilatadas. Fácil. Wave lo persuadió, haciendo una mueca de dolor cuando sus dedos se clavaron en su piel a través de su camisa. Se arrodilló frente a ella y niveló su mirada con la de ella. Estás a salvo. Estás a salvo, ¿de acuerdo? Nos escapamos. No sabía cuánto tiempo pasaron así, pero el color pronto comenzó a regresar a la tez de Kurome antes de que ella lentamente la soltara, se inclinara hacia atrás y se cubriera la cara con las manos. Estaba temblando, tenía las piernas disparadas y la mirada asomándose a través de sus dedos desenfocada. Wave estaba preocupado, pero no sabía qué decir, y mucho menos si podía decir algo sobre lo que acababa de suceder. Fue mientras Wave pensaba en este tema que se tensó cuando alguien aterrizó cerca de él, solo para exclamar con agradable sorpresa: Seryu. Wave exhaló un suspiro de alivio al verificar que Seryu también estaba bien. Estaba magullada y sangrando en algunos lugares, pero en general, parecía más agotada mentalmente que cualquier otra cosa. Sin embargo, Wave no iba a permitir que eso se interpusiera en su alboroto. Gracias a Dios que tú también lograste salir. Te seguí justo detrás, dijo Seryu, con la mirada baja. Wave no estaba de acuerdo. A veces podía parecer cada vez más ingenuo, pero siempre había sido perspicaz con respecto a los sentimientos de los demás. Si era Seryu, entonces la razón por la que ella estaba molesta era: ¿te estás culpando por correr? Wave no podía creerlo, pero el triste asentimiento de Seryu decía lo contrario. Wave sintió ganas de tirarle del pelo. Era su vida tan voluble. El general y el ejército defensor fueron derrotados. Él está estresado. No tenía sentido hacer una última resistencia para ninguno de nosotros. Tomamos la mejor decisión para reagruparnos. Ahora, tenemos que idear algún tipo de contramedida. Seryu respondió, pero Kurome habló primero como si estuviera murmurando para sí misma. ¿Qué fue eso? Kurome susurró con miedo, el terror la hizo tartamudear mientras acunaba su cabeza entre sus manos. Wave y Seryu se quedaron en silencio. Todos entendieron que el resultado habría sido muy diferente si los defensores hubieran tenido acceso a los cañones y municiones del muro exterior. En cambio, se convirtió en una batalla de campo donde los enemigos dominaban tanto en equipamiento como en liderazgo general. Lo peor de todo fue la absoluta versatilidad y letalidad de ese lugar. Incluso mientras luchaban contra Sdeat, esas espadas parecían moverse y golpear con vida propia. Eso era como otro mundo. Murmuró Wave, recordando la observación que había hecho. Nosotros no. Todos, incluso el general, fuimos arrastrados a una trampa mortal. Seryu tuvo que estar de acuerdo. Kurome frunció los labios. La pregunta de cómo afrontar eso estaba fuera del alcance de los tres. Los rumores debieron ser ciertos entonces. Estamos lidiando con algo desconocido desde la fundación del imperio. Una voz tomó a los tres con la guardia baja, pero de una manera más agradable. Un mago que puede ejercer el milagro de la magia. Correr. Los ojos de Wave se iluminaron de emoción cuando se volvió hacia el dueño de la voz. Gran era el líder oficial designado de los Jaegers. Era un hombre sereno de cabello rubio vestido principalmente con traje militar blanco hasta las botas. Recortados por sus orejas estaban lo que parecían baratijas aladas que eran, de hecho, su Teigu.
Más importante aún, su intelecto y perspicacia eran indiscutibles en los Jaegers. Seguramente, si era él, tenía algún tipo de plan. Lamentablemente, este no fue el caso, ya que incluso la expresión de Ran estaba en blanco ante la esperanza que Wave le dirigía. El grupo quedó en silencio, cada uno digiriendo sus propios pensamientos antes de que Seryu comenzara a moverse. Siguió mirando por encima del borde del muro interior, donde podía ver al lado enemigo, creando bases de mando avanzadas y tomando posiciones junto a la carretera principal de la capital. Por supuesto, su atención principal estaba en Shirou, cuya armadura y porte le hacían imposible no destacar. Seryu arrugó las cejas y comenzó a preparar su equipo. Un objeto de peluche parecido a un oso se abrió camino hasta sentarse en el hombro de Seryu. Seryu distraídamente lo acarició con su dedo índice. «Seryu, ¿qué crees que estás haciendo?», Wave gritó, observando cómo Seryu comenzaba a hurgar en su equipo antes de volver a armarse. Ella lo miró y luego todos los demás la miraron como si estuviera loca. «Hay algo que quiero hacer, y no podemos quedarnos aquí sin hacer nada», terminó de ponerse su chaleco de combate de la policía imperial, y luego soltó un gruñido descarado. «No soy el más inteligente, ¿vale? Pero sé que después de lo que pasó en las puertas principales, nuestras fuerzas necesitan tiempo para reorganizarse». Wave leyó entre líneas y consideró la culpa previa de Seryu por no haber podido mantener el frente. «No me digas. Sí, ganaré ese tiempo. Hay mucho en juego y demasiadas personas a las que hemos jurado proteger están en peligro». Seryu apretó los puños, impulsada a actuar por su propia convicción. Al final, la justicia seguramente prevalecerá. Seryu hizo ademán de saltar desde lo alto de la pared interior. Desde aquí, todos pudieron ver cómo Shiro y su grupo se habían desviado de la carretera principal para desviarse a través de los barrios marginales. Ella iba a hacer que la mataran. «Seryu, déjala ir, Wave». Ran bloqueó a Wave y sacudió la cabeza. En cierto modo, podía entender los sentimientos de Seryu mejor que Ran, que se concentraba en su seguridad. Hay algunas cosas que solo puedes llegar a comprender por tu cuenta. Esto es lo que ella quiere. Somos soldados. Si vamos a morir, al menos deberíamos hacerlo en nuestros propios términos. Ran miró directamente a Wave antes de que Wave mirara a Seryu y la encontrara sintiendo de todos modos. Simplemente no hubo ningún razonamiento con ellos aquí. «Ten cuidado», Wave dijo desanimada, sintiendo que sus posibilidades estaban lejos de ser buenas. Si realmente solo estás tratando de ganar tiempo, entonces debes evitar la confrontación frontal con el líder enemigo a toda costa. Nosotros no podemos vencer lo que hizo en las murallas, así que ni siquiera lo intentes. Solo concéntrate en sobrevivir. Seryu sonrió irónicamente. ¿Cómo qué? Ni siquiera ella misma lo sabía. Solo que estaba claro que Wave aún no la conocía lo suficiente. Solo había un lugar al que iba en este momento. La justicia no hace concesiones, pero gracias, Wave. Ella asintió con la cabeza hacia Wave de todos modos, pero él no fue el único en darle consejos. Si me preguntas, solo actuaría si se presenta una oportunidad. Ran vio a través de Seryu. Asesinar antes de que el enemigo pueda desplegar su magia es probablemente nuestra mejor esperanza de victoria contra un mago. Buena suerte. Seryu asintió una vez más antes de saltar de la pared interior. Wave y Kurome solo pudieron observar cómo la figura de Seryu pronto desaparecía en los sinuosos y ruinosos caminos del distrito marginal del imperio, sus intenciones ahora más que evidentes para Wave, quien maldijo. Poco después de la partida de Seryu, Ran parecía dispuesto a hacer lo mismo. ¿A dónde vas? Wave no quería admitirlo, pero se sentía más cómodo con Ran para darle dirección a los Jaegers. «Es cierto que no puedo quedarme aquí», explicó Ran antes de darse cuenta de que probablemente necesitaba ser más específico cuando Wave lo miró fijamente. Se rió entre dientes a pesar de su mal humor. «Voy a ver si Bols logró salir con vida de ese infierno». Wave parpadeó. A diferencia de las motivaciones de Seryu, él podría estar de acuerdo con esto. Ran resopló, leyendo los altibajos emocionales de Wave como un libro abierto. El Teigu de Ran literalmente le concedió alas. Con un aleteo de plumas blancas, Ran usó su Teigu y se deslizó. Rápidamente descendió al suelo donde comenzó a moverse disimuladamente entre los edificios.
No fue tan tonto como para volar abiertamente y dar la bienvenida a la agresión enemiga. Dejados solos, Kurome finalmente logró matar su expresión y volver a una fachada indiferente. Hola, nosotros también tenemos que irnos, instó, sin darse cuenta de que su condición había mejorado solo porque había compuesto sus rasgos. Todavía estás temblando. Wave señaló sin piedad. No voy a dejarte ir a ningún lado así, y además, necesitamos un poco de descanso para recuperarnos de la tensión de usar nuestro Teigu, tú más que yo. Wave tenía razón y Kurome lo sabía. Pero el problema era que cuanto más tiempo tenía que permanecer sentada y quieta, más seguía pensando. ¿El general fue realmente derrotado? Kurome intentó entablar una pequeña charla, pero prácticamente no lo logró. Su tema de apertura no fue exactamente edificante. Wave suspiró. Si el fuego que aún ardía en la distancia no era un recordatorio suficiente de lo que le sucedió al general, entonces nada más lo era. Ya sabes la respuesta a eso, Kurome. Solo concéntrate en ti mismo y trata de recuperarte tanto como puedas. Aunque esa era la cuestión. Ella no quería centrarse en sí misma. Después de todo, se sentía ansiosa ante la perspectiva de que el imperio realmente pudiera perder. Los grilletes que la ataban al imperio actual nunca se habían sentido tan frágiles. Más que nada, ¿por qué? Porque ella hizo eso. Kurome todavía podía ver la figura de su hermana, salvándole la vida justo antes de que Kurome la apuñalara por la espalda. ¿Valió la pena? Si el general era derrotado y solo quedaba Honest, entonces realmente existía la posibilidad de que el imperio actual fuera derrocado. La esperanza que Kurome se había negado a ver en los ojos de Akame atravesó su conciencia como cuchillos afilados. Su hermana mayor se estaba acercando a ella, pero ella era la que seguía rechazando esa mano. Oye, tú. Wave y Kurome se animaron, sus miradas se dirigieron hacia un hombre que marchaba hacia ellos acompañado por soldados del imperio. Wave parecía desconcertada, pero Kurome apretaba los dientes con creciente reproche. Ambos sois de los Jaegers, ¿verdad? El hombre miró de reojo. Ustedes bastardos no lograron mantener el frente a la par con el general de su lado. Y ahora, ¿se quedan aquí mirando en lugar de regresar al combate? ¡Qué ridículo! Su nombre era Shura, hijo del primer ministro Nest. Su cabello pálido estaba recogido en puntas, creando picos de viuda con largos flequillos que enmarcaban su rostro. Tenía una cicatriz en forma de X sobre el puente de la nariz y sus ojos brillaban con malicia. Llevaba una ajustada bata blanca y tenía las manos en los bolsillos de sus pantalones holgados. Shura escupió con desprecio. Por eso dije que los Jaeger eran inútiles. Wave se enfureció ante la acusación. Una persona que no experimentó ese campo de batalla no tiene derecho a menospreciar sus esfuerzos. Él rechinó los dientes. Con todo respeto, señor, pero... Kurome interrumpió a Wave antes de que pudiera ir hacia Shura, sacudiendo su cabeza y haciéndole un gesto para que ni siquiera intentara mucho para su frustración. Afortunadamente, incluso si Shura notó las acciones de Wave, su atención se centró en otra parte. Específicamente, al enemigo que él y su padre necesitaban eliminar más. Justo como Wave, Ran, Seryu y Kurome habían visto antes, Shura estaba siguiendo los movimientos de Shiro a través de la llamativa armadura que llevaba. Era como si estuviera haciendo todo lo posible para demostrar que estaba peleando abiertamente. Por otra parte, él era un mago que tenía la habilidad de ser tan atrevido. ¿Se están desviando de la carretera principal?, reflexionó Shura. Pero si todavía tienen la intención de llegar al Palacio Real, entonces... Shura entrecerró los ojos, su mirada prediciendo el camino que Shirou y los demás estaban tomando antes de que los bordes de sus labios se curvaran hacia arriba. O, atravesar los barrios marginales. Shura gruñó antes de tirar de la nuca a uno de los soldados del imperio que estaba a su lado. Oye, ¿esos cargos de antes siguen vigentes?, cuestionó Shura. ¿Se cargas? Wave murmuró en voz baja. E inmediatamente se alarmó. Curiosamente, no sabía nada de lo que Shura estaba insinuando, pero Kurome no parecía sorprendido en lo más mínimo. Sí, respondió el soldado. Bien, sonrió Shura. Entonces hazlo explotar. Ve explotarlo. Wave pensó rápido, antes de hacer clic.
Solo había un palacio con algún mérito para volar, y ese era el lugar en el que se encontraba el enemigo principal. Y eso significaba el Slu. Mierda. Espera. Hola. Kurome puso una mano sobre la boca de Wave y ahogó por la fuerza su arrebato antes de que alguien pudiera darse cuenta. Wave, indignada, apartó la mano de Kurome de él. Pero todavía hay gente allí, Seryu, ella es. Kurome no podía mirar a Wave a los ojos. Era una cobarde de principio a fin. Hablar ahora, exhaustos y mentalmente agotados como estaban, solo significaría su muerte a manos de Syura. Syura ya los estaba mirando, desafiándolos a darle la oportunidad. Golpeado por el pánico de Kurome, Wave apretó los puños lo suficientemente fuerte como para sacar sangre. Un instante después, las resonantes explosiones resonaron en todos los barrios marginales del imperio. En un segundo, Shirou corría junto a Akame y los demás, y al siguiente, corría hacia adelante para arrojar a Leone hacia atrás mientras su intuición le advertía del peligro. Leone había estado liderando desde el frente por un par de pies, actuando como explorador a través de los barrios marginales y como guía. Shirou cruzó esta distancia en un instante antes de que alguien pudiera reaccionar, y justo en ese momento, el olor a pólvora flotaba mientras la tierra retumbaba. Auge. En una fracción de segundo, Shirou curvó su cuerpo y levantó los brazos para protegerse la cabeza antes de que la fuerza de numerosas explosiones golpeara por todos lados. Fue solo gracias al refuerzo previo de su armadura que solo le quedaron varias abolladuras y marcas de quemaduras. De hecho, algunos de los escombros de los edificios que cayeron sobre él en lugar de aplastarlo por debajo. Gimió, limpiando la suciedad y la mugre que se le pegaban a la cara debido a las nubes de polvo que se elevaban. Al ponerse de pie, sintió que su cuerpo gemía. La mayor parte de él todavía se estaba recuperando de su pelea contra Sdeat, pero su propia voluntad obstinada era lo que lo mantenía en pie. Mirando hacia atrás desde donde había venido, suspiró. Había arrojado a Leone fuera del camino de la explosión, pero se dio cuenta sombríamente de que, al salvarla, había quedado aislado de todos los demás por varias capas de infraestructura colapsada. En realidad debería haberse preocupado, pero estaba bastante seguro de que ninguno de ellos había quedado atrapado en la explosión con Lubok allí. Antes de la explosión, había visto a Lubok usar los cables de su Teigu para tirar varios pedazos de escombros que usó para proteger a todos. Originalmente, Shirou habría sido incluido en este escudo, pero Leone, que estaba demasiado por delante, habría sido excluida. En esencia, simplemente había intercambiado lugares con Leone. No sabía que también sobreviviría ella si ella fuera la golpeada en lugar de él, así que actuó antes de poner mucha consideración. En retrospectiva, sintió algo de pena ahora que pensaba en ello. Leone debe sentirse increíblemente culpable. No, más que eso, es probable que los demás la estén presionando fuertemente por sugerir esta ruta. La carretera principal habría tardado más y obviamente estaría mejor defendida, pero no había riesgo de que edificios ruinosos y callejones estrechos cayeran sobre tu cabeza y te enterraran vivo. Además, tan pronto como el Aina y Chouri terminaran de establecer bases avanzadas en los muros exteriores de la capital, podrían reforzarse con el apoyo de sus aliados. Shirou solo pudo negar con la cabeza. La retrospectiva fue fácil después del hecho, nunca antes. Al comprender que estaba solo, supo que lo mejor para él era reagruparse. Al girarse para regresar, la escena ante él hizo que Shirou se detuviera. Por lo silencioso que había estado cuando él y los demás seguían a Leone, pensó que esta parte de los barrios marginales estaba abandonada, pero no, ese no era el caso. Por un momento, Shirou se puso rojo. De estos bastardos. Había personas enterradas entre los escombros, agitando los brazos para apartar el polvo y los escombros solo para respirar. Luego estaban los gritos, el sufrimiento y los sollozos. No hubo fuego, pero el sentimiento hacia su propio pasado golpeó demasiado cerca de casa para que Shirou no sintiera nada y simplemente se alejara. No. Nunca más. En lugar de salir y dar la vuelta para reunirse con los demás, comenzó a desviarse. Toma mi mano. Se acercó a aquellos que pudo encontrar todavía enterrados entre los escombros. Sus dedos se ensuciaron y le dolieron por las astillas afiladas, pero no dejó de intentar liberar a aquellos que veía sufrir ante él.
Muchos quedaron en shock y ni siquiera se dieron cuenta de sus acciones. Algunos, todavía aturdidos, tenían expresiones en blanco mientras él les quitaba el polvo de la ropa para ver si estaban heridos. Muchos lo eran, pero el impulso de vivir y las grandes cantidades de adrenalina que tenían en la mayoría aún podían moverlos. Está bien. Todo va a estar bien. Solo síganme, intentó convencerlos, y pronto reunió a una pequeña multitud. Luego tuvo que encontrar un camino para que todos pudieran salir de los escombros. Por casualidad, vio a un padre mirando distraídamente una mancha roja entre un trozo de madera encajado entre dos edificios en ruinas. En sus manos había un pequeño muñeco, y en la otra, una bolsa de papel rota que impregnaba el olor a pan caducado. La sangre goteaba en un pequeño charco debajo de la cuña que el hombre miraba fijamente. La figura de un adolescente aplastada en pasta era evidente por el gran volumen de rojo. Shirou lo llamó, pero el hombre no respondió y se quedó allí, sumido en su dolor. Ese hombre ya estaba muerto. No había luz en sus ojos. Maldita sea, maldijo Shirou. No tuvo tiempo ni siquiera de intentar persuadir al hombre cuando todavía había demasiados pidiendo ayuda. No había otra opción que seguir adelante. Cuantas más personas ayudaba, más personas estaban dispuestas a ayudar a rescatar a otros, acumulando una multitud que ascendía más de una docena. Fue trágico. Shirou podía ver muchas extremidades, pero no muchas que se movieran. Su estado de ánimo era terrible, pero sus piernas seguían paso a paso, creciendo con determinación. Había que acabar con el gobierno de la honestidad. Finalmente, alejó a todos de lo peor de los escombros y avanzó hacia un claro donde los escombros desembocaban en una calle principal. Fue aquí, justo cuando llegaron a los límites del distrito de Tugurios, donde Shirou se encontró con otro sobreviviente. Al final del claro, se topó con una mujer atrapada debajo de varias vigas de madera, de la que solo se veían la cabeza y el brazo izquierdo. Estaba respirando, pero estaba claro que varios de sus huesos estaban fracturados o rotos. Su cabello castaño estaba enmarañado sobre su frente, lleno de sudor frío que lo hacía parecer grasoso. Su respiración se convertía en sibilancias, que casi se convirtieron en silbidos de pánico cuando inevitablemente lo vio. Koro. Ella gritó en vano. Shirou no estaba seguro de lo que la mujer pensaba que pasaría, pero la cantidad de escombros y escombros que cubrían el área era demasiado para que algo pudiera atravesar rápidamente. Miró la luz gris que brillaba sobre la cabeza de la mujer y luego se detuvo antes de acercarse a ella. Ella se tensó al instante, pero se quedó muda cuando Shirou se movió para ayudarla a liberarla. Usando su brazo bueno, lo metió entre las dos vigas que la atrapaban y comenzó a tirar. Efectivamente, el otro brazo de la mujer fue liberado, pero la parte inferior de su cuerpo todavía estaba atrapada. Sin embargo, al liberar su otro brazo, el emblema del uniforme que vestía se hizo cada vez más evidente. Policía Imperial, dijo Shirou mientras reconocía el símbolo frente a él. Era algo que Leone le había hecho aprender la última vez que visitó la capital del imperio, principalmente para evitarlos. Los rasgos de la mujer se endurecieron ante las palabras de Shirou, pero más que nada, su expresión se volvió confusa cuando miró detrás de él. Específicamente, miró a la multitud que él conducía detrás de él con fascinación morbosa. Era como si su mente no pudiera procesarlo específicamente porque eran ciudadanos normales y no rebeldes. ¿Qué estás haciendo? La mujer soltó, con los músculos tensos y la mandíbula apretada. ¿Cómo se ve? Respondió Shirou, tratando de ver si podía conseguir un mejor ángulo para liberar a la mujer. Él sujetó su muñeca para ver si estaba en buenas condiciones para arrancarla, pero ella le devolvió la mano. Ustedes son el enemigo. Rebeldes del imperio. Ella acusó, pareciendo que preferiría morir antes que someterse. El labio de Shirou se torció. Esperaba algo así desde el momento en que notó la luz gris sobre su cabeza, pero decidió que al menos intentaría razonar. Gray al menos merecía una oportunidad. Así que eso constituye todo lo que hace el imperio, ¿verdad? Shirou siseó. Además, ¿qué nos convierte en rebeldes y traidores? La mujer prácticamente hizo recitar una respuesta. Estás atacando la capital, desobedeciendo sus leyes y haciendo caso omiso del gobierno de la familia real que cuenta con la ayuda de las mentes de sus sabios consejeros.
La justicia está del lado de las personas que hacen cumplir las leyes destinadas a mantener a salvo a los inocentes. Esos quienes no pueden ver eso son simplemente malvados y merecen nada menos que la muerte. Shiro apretó la mandíbula y su expresión se volvió feroz y fría. Esto es seguro. Señaló los escombros, los heridos y los moribundos. E incluso a la propia mujer que terminó así debido a sus propios aliados. La mujer no tuvo respuesta. Además, había algo que Shirou necesitaba aclarar. Yo, un miembro de sangre de la familia real, soy un traidor. Inesperadamente, la mujer asintió severamente con ojos tan llenos de certeza que hizo dudar a Shirou. Mentiras. El primer ministro dijo que estás aquí para forzar la abdicación de nuestro emperador. Incluso si eres un miembro de sangre, eso es una rebelión abierta. El silencio se prolongó por un momento, antes de que una risa incrédula estallara en la boca de Shirou. Así debía ser como ella se había sentido al tratar con aquellos que no podían pensar por sí mismos. Ridículo. Shirou miró a la mujer directamente a los ojos. Tu emperador fue quien me invitó a la capital, con la intención de darme su puesto. ¿Qué? La mujer se estremeció. Eso no es. Shirou de repente se tensó, desenvainó su espada y giró detrás de él. Sonido metálico. Chispas chirriaron cuando una bala fue cortada por la mitad y rebotó entre los escombros. Muchos más vinieron después. Maldita sea. Él estaba mintiendo. Todo era mentira, este bastardo. Los ojos de Seryu se pusieron rojos, la sangre goteaba de sus labios por morder demasiado fuerte. Koro, ¿dónde estaba Koro? Seryu necesitaba que él la desenterrara si quería siquiera considerar escapar de estos escombros, pero incluso ahora, podía sentir que Koro todavía estaba tratando de llegar hasta ella. Seryu supo lo que estaba pasando desde el momento en que resonó la primera bala. Con los barrios marginales arrasados, ya no había edificios altos que pudieran oscurecer la vista de la artillería montada en las murallas interiores de la capital. Estaba claro que alguien había ordenado un bombardeo sin tener en cuenta aliados, enemigos o inocentes. Estallido. Ella iba a morir. Sonido metálico. Seryu se estremeció, cubriéndose la cara con un brazo magullado, mientras el polvo levantado en el aire por la metralla oscurecía el área frente a ella. Y, sin embargo, una neblina de un azul tranquilo seguía trazando líneas elegantes a través de la tierra y el polvo, una armadura majestuosa que gemía con lluvias de chispas. Brevemente, un manto andrajoso continuó ondeando en el ataque, guiado por una espada que brillaba con la luz de un lago iluminado por la luna. Sonido metálico. Los proyectiles y carcasas fueron partidos por la mitad, cortados con precisión y determinación infalibles. Las mitades divididas fueron redirigidas a ambos lados de la espalda del hombre, explotando con la ignición de la pólvora que hizo que los oídos de Seryu resonaran incluso ahora. ¿Por qué? Los pensamientos de Seryu se sentían como si estuvieran en un revoltijo, sus manos se cerraron en puños antes de perder la fuerza para hacer incluso eso en su incertidumbre. Arriba, en los muros interiores, los cañones y los disparos continuaron disparando, pero el enemigo que tenía delante no se movía para evadirlo en absoluto. Debe haber sido agotador. Su cuerpo habría quedado magullado y golpeado con cada golpe e impacto, y aún así ese hombre se mantuvo firme. Le temblaban las rodillas, su agarre parecía flojo y, sin embargo, sus pies nunca conocieron el descanso. Su brazo solitario se desdibuja en un espejismo de acero iluminado en azul, a pesar del sudor que gotea sobre su rostro. Seryu cerró los ojos ante eso, pero nada cambió incluso entonces. Todavía podía oírlo, incluso sentirlo. La desesperación y el objetivo que motivaba a ese hombre a mantenerse fuerte inevitablemente la movieron a reabrir los ojos. No podía apartar la mirada de la verdad de lo que estaba sucediendo. Detrás de él estaban ella y una multitud de espectadores cuyas vidas serían borradas por un solo error de sincronización e intercepción por su parte. Podría haberse ido, buscar refugio de cualquier tipo, pero permaneció para hacer la cobertura que capearía la tormenta de proyectiles y metralla para aquellos que no podían. Él estaba protegiéndolos. Sonido metálico. Sonido metálico. Se llamó a sí mismo el legítimo emperador.
Todos los informes verificaron que realmente era un miembro de la familia real que representaba al imperio y a sus ciudadanos. Las chispas chirriaron sin cesar con un ardiente resplandor anaranjado. Sus convicciones, su mirada que no hablaba de mentiras ni vacilaciones incluso frente a un enemigo. ¿Por qué era tan diferente de Honest, el ministro sabio? ¿Por qué? ¿Por qué? Cada bala era interceptada, cortada y desviada inofensivamente hacia los lados. Estaba logrando lo imposible mediante pura técnica solo con la espada en la mano. Un caballero sin igual. Seryu podía sentir su corazón latiendo rápidamente, su pecho contrayéndose en una negación que fue desmoronándose constantemente con cada segundo que pasaba mientras miraba la figura frente a ella. Su espalda era ancha, su armadura gradualmente se hacía jirones y, sin embargo, su convicción solo se hizo más fuerte hasta el punto que una creencia infundada comenzó a construirse. Mientras permaneciera allí, los que permanecieran detrás de él no sufrirían ningún daño. Sonido metálico. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué era el mal? La respuesta siempre había sido clara. El imperio tenía razón y todos los demás estaban equivocados. Hizo bien en ejecutar a todos sus enemigos. Pero en este caso, el enemigo también era la sangre del emperador. ¿Y qué pasa con lo que se dijo antes? El niño emperador deseaba abdicar. Pero Honest dijo. Sonido metálico. Seryu se estremeció. La luz azul trazada desde el borde de una espada continuó interceptando cada golpe una, otra y otra vez. Estaba haciendo todo esto con un brazo. Sonido metálico. Con un cuerpo que seguramente le dolía, con músculos que seguramente gritaban, la expresión de su rostro nunca consideró retirarse. Estallido. Seryu tragó, recordando los viejos cuentos de hadas de héroes y caballeros de los que se hablaba hace tanto tiempo junto a su cama. Estallido. Las historias que encarnan el principio de rectitud y convicción que ella siempre había llevado al extremo. Ella lo estaba viendo aquí mismo, de primera mano. Sonido metálico. Miró a las demás personas protegidas por las acciones de un solo hombre y solo pudo ver admiración y gratitud de corazón. Algunos sollozaban, otros se limpiaban las lágrimas, tratando de mantenerse fuertes, pero todos miraban hacia adelante con una mirada que decía más que 1000 palabras. Seryu ni siquiera podía considerarlos malvados o enemigos, ya que eran ciudadanos del imperio que ni siquiera estaban del lado de los rebeldes. Esas personas estaban haciendo ese tipo de expresión hacia alguien que era malvado. Estallido. Seryu frunció los labios. Para ellos, definitivamente estaban viendo lo que ella siempre había imaginado cuando era niña absorta en el mundo de un libro de cuentos. Estallido. El hombre que tenían delante era seguramente un aliado de... Sonido metálico. Los rasgos tensos de Seryu finalmente se arrugaron en una genuina confusión. Justicia. Gracias por leer y gracias a mi nuevo mecenas, Pedro J. Próxima actualización. Por anunciar. Patreon.com/Oricoa Parcasius. Enlaces de libros. Legado Destino Oscuro. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z